Buenas tardes, estimados aprendices. Hoy, jueves 6 de mayo, vamos a iniciar nuestra formación de hoy de una manera desescolarizada, trabajando con aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente, que tiene 4 resultados de aprendizaje en el cual hemos venido desarrollando desde el lunes, ¿no? Desde este lunes. Entonces, iniciamos nuestra programación con una reflexión, unas actividades de retroalimentación que las colocaré más al final de esta sesión. Vamos a hablar de unas responsabilidades que debe tener el trabajador, especialmente en el desempeño laboral, ambiental, la legalidad, factores de riesgo y algunas actividades. Les enviaré también el link para la asistencia en el transcurso de la tarde-noche. Estaremos desde las 3 de la tarde hasta las 8, si alguien desea hacer algún tipo de pregunta. Nuestra reflexión de hoy es: yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. María Teresa de Calcuta. Es muy importante, ¿no? Hacer lo que el otro no puede, pero siempre y cuando nosotros establezcamos esa conexión, esa ayuda que merece el prójimo y que seguramente ese prójimo también de alguna manera nos pueda dar a nosotros una ayuda. Solo así podrá ser posible generar un ambiente mucho más asertivo en una comunicación bastante conectada, ¿no? Es importante que para toda empresa los trabajadores tengamos una función bastante importante, y es la comunicación. También hay que desempeñar los compromisos funcionales de una manera apropiada y también exigir nuestros derechos y deberes que tenemos como empleados en tener un sistema de protección, pero cuidándonos nosotros mismos, que más adelante vamos a hablar sobre eso. Condiciones inseguras que afectan el desempeño laboral ambiental. ¿Qué observamos aquí? Observamos en este gráfico una gran situación de condiciones que nos pueden generar a nosotros una afectación. Por ejemplo, si estamos en una empresa en donde existe mucho ruido, o es un ruido sencillo pero es muy constante, entonces ese ruido y de manera frecuente pues podría generarnos a nosotros muchos malestares, en los cuales se pueden estar reflejados incluso inicialmente el estrés, ¿no? La fatiga, pérdida auditiva, entre muchas otras situaciones que se pueden presentar. Emisiones atmosféricas. Recuerden que la contaminación de aire es un problema global bastante discutido, complicado, pero que nosotros, en dado caso que estemos en una empresa de estas, pues tenemos que tener todos esos implementos necesarios, como caso para el ruido, entonces unos buenos protectores auditivos, ya sea desechables o depende del tipo de ruido que se esté manejando, para que cubra toda la parte del oído, y las mascarillas, que son indispensables para evitar toda esa contaminación atmosférica. Bueno, y así también incluye lo que son la clasificación de residuos sólidos y de pronto la neutralización de los residuos líquidos. En la guía tenemos una dinámica bastante interesante. Esa dinámica entonces corresponden a 14 preguntas, que esas 14 preguntas ustedes la van a desarrollar encontrando realmente el riesgo. Por eso se llama cazador virtual, cazador de riesgo. ¿Listo? Entonces lo que hay que hacer en este enlace que les compartiré después de haberle enviado este video, para que ustedes puedan hacer esa identificación. Y igual cuando ya terminen la identificación de todos esos riesgos, ustedes toman el pantallazo y lo pueden enviar al WhatsApp. ¿Listo? Esa es la actividad que tenemos para hoy, esperando que pues esta actividad ya sean después de las 6 de la tarde, que la puedan realizar, con el objetivo de que aquellos compañeros que terminen primero y ya la envían, entonces harán posible para que los otros compañeros también la puedan hacer. Entonces a las 6 de la tarde ya es posible para que todos puedan, los que hayan terminado, pues la puedan enviar. Bueno, hay reportes de condiciones que afectan la salud de los trabajadores, eso es muy importante. Estos reportes nos ayudan a tener un cuidado y una prevalencia en la salud de cada uno de los trabajadores, especialmente en fechas como hoy, ¿no? Que es necesario que se trabaje, o bien sea en alternancia, o bien sea en la empresa,
o bien sea el trabajo en casa. Entonces, por eso es importante siempre que todo el personal de seguridad y salud en el trabajo allá en la empresa mantenga un control de qué es lo que realmente está sucediendo a nivel de salud en ese empleado que tienes tú. Entonces, hay algunas condiciones en las cuales los pueden sustentar en un formato. Responsabilidades del trabajador en seguridad y salud en el trabajo, el trabajador, el área de seguridad y salud en el trabajo, la gerencia, todos van de la mano para que puedan ser un ciclo de responsabilidad. Esto no es solamente el trabajador, esto no es solamente el gerente, esto es una comunidad, es decir, un ciclo en donde todo tiene que dar su aporte. El cuidado a uno mismo, entonces, es importante que consista siempre en lo más importante, en la responsabilidad, en el compromiso, en que yo primeramente como persona tengo que dar lo mejor para que mi empresa en donde yo laboro pues tenga lo más apropiado. Entonces, si a mí me dan un equipo de protección es porque yo requiero también de utilizarlo. Nada sirve si yo no lo utilizo. Pues bien, legalmente, por ejemplo, la ley 1562 del 2012, la reforma de la ley 100 de 93 modifica el sistema de riesgos laborales. Anteriormente, pues, se llamaba sistema de riesgos profesionales. Hoy día, por ejemplo, ya se llaman riesgos laborales para abrir el campo a todo lo que tiene que ver los trabajadores. Anteriormente se le empleaba el término de salud ocupacional. Eso es otro término que también quedó abolido y ahora se generaliza más por seguridad y salud en el trabajo. Entonces, observamos que las leyes nos han cambiado como para generalizar un poquito más la ayuda que debe prevalecer en promoción, en prevención de los riesgos que suceden normalmente en una empresa a los trabajadores. ¿Riesgos de qué tipo? El riesgo físico, como por ejemplo el que mencionamos al principio, el ruido, la vibración, la temperatura, calor o frío, la iluminación también nos pueden afectar, radiaciones, tanto ionizantes como no ionizantes, presiones barométricas, tanto altas como bajas, factores químicos que pueden suceder, por ejemplo, por gases, por líquidos, por polvos, por sólidos, bien por inhalación, por absorción o por ingestión. Esto nos puede afectar a nosotros por cualquiera de ellas. Y uno de esos también, aparte de los factores químicos, son los factores de riesgos biológicos, como el que están sucediendo en estos momentos con el caso de la pandemia. Entonces hay que tener los cuidados. Hay personas que siguen eh, aún sin saliendo de sus hogares sin la mascarilla, cuando ya se sobreentiende que esto es una política en la cual se debe trabajar, pero más por la parte de seguridad de cada uno. La gestión de los peligros laborales, ustedes observen una figura aquí, hay peligro y riesgo. Observe la diferencia que hay en el uno y el otro. Una tormenta eléctrica, eso es un peligro. ¿Por qué razón? Y se convierte en un riesgo ya cuando el trabajador obligatoriamente de pronto tiene que salir y va a salir a pie, ¿cierto? En medio de una tormenta, entonces podría ya considerarse un riesgo. Entonces, esto mismo sucede a nivel empresarial. Entonces, hay que detectar cuál es el peligro, pero también tenemos que detectar cuál es el riesgo y a cuál accidente o incidente pudiéramos nosotros estar expuestos en cualquier momento. Por eso es importante el sistema de seguridad en el trabajo que le dé esa información. Hay reglamentos de higiene de seguridad, por ejemplo, la señalización es muy importante. Los sistemas de las normas, por eso hay unos estatutos también funcionales en cada empresa en donde el trabajador lo debe conocer. Sistemas de inspección, ¿para qué? Para que se pueda identificar si realmente, por ejemplo, las salidas de emergencia, los extintores y todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad existe o de pronto estén en algún tipo de vencimiento. La dotación, totalmente indispensable. Los EPP, que son los equipos de protección personal, toda empresa debe asistirle al empleado, digamos, todo el equipamiento principal para que él se pueda defender ante cualquier situación. Programas de vigilancia epidemiológica. Mire que hay empresas acá en Colombia que aceptaron comprar la vacuna para podérsela dar a sus empleados y favorecer incluso también a parte de los familiares o incluso el sector donde se encuentra la empresa. ¿Eso qué significa? Que esa parte empresarial sí está pensando
en dar una solución porque su economía se ve factible siempre y cuando la materia prima humana pues esté en las mejores condiciones, ¿no? Actividades para la atención de emergencia, ya tenemos expuestos a cualquier accidente, incidente, riesgo, tragedia, pero tenemos los recursos, tenemos los sistemas de movilidad y de prevención de incendios y de prevención de pronto en auxilios de la salud. Bueno, todo trabajador tiene una jornada bastante intensa, 6, 8, 12 horas, y necesita realizar unos sistemas de prevención. Hoy día las empresas están realizando unos sistemas de pausas activas, muy importante. ¿Qué consiste en esas pausas activas? Pues tratar de eliminar ese estrés, tratar de eliminar también ese sistema de quietud, de sedentarismo que muchas veces nosotros logramos tener por tantas horas, ¿no? Entonces el objetivo es proteger que esa salud de ese empleado pues no se vaya a afectar, no solamente en el momento, sino vaya a tener unos inconvenientes más adelante, ¿no? Para eso entonces es importante, como les decía anteriormente, hacer un buen uso y mantenimiento de los equipos de protección personal. Esto me puede salvar a mí la vida como empleado o incluso si usted la observa en uno de sus compañeros que no lo tiene, entonces hay que informar, ¿cierto? También esa situación. Y con eso nosotros entonces tomamos conciencia. Eso es lo que llamamos conciencia ambiental, aunque nosotros realmente como sociedad tenemos una inconsciencia ambiental más, digamos, probablemente alta comparado con la conciencia. Entonces, ¿qué? Estamos realizando simulacros para que nosotros tengamos la posibilidad de enfrentarnos a cualquier situación. Las empresas lo realizan, también realizan inducciones para que se pueda llevar a cabo esa capacitación, esa pedagogía. Hay aportes de políticas de la empresa en donde el personal encargado de los grupos paritarios, de los grupos de gestión, qué opiniones pueden dar y qué aportes se pueden generar allí. Y la conciencia ambiental, entonces ya sería entonces tener bien formado el personal sobre las situaciones más recurrentes a lo que tiene que ver con la preservación y conservación del medio ambiente y, bueno, y en qué manera también puedo reducir la contaminación. Entre las actividades que tenemos allí en la guía, entonces les recuerdo las dos que tenemos pendiente allí, aunque hay 2, 3, ¿cierto? Las enfermedades laborales de la legislación colombiana y la gestión de control ambiental que se encuentran allí en las guías para que ustedes la puedan realizar. Entonces, más adelante les enviaré el enlace para trabajar la parte dinámica, ¿listo? Entonces, espero que hayan logrado entender esta información. De lo contrario, pues, ustedes pueden utilizar allí su WhatsApp para realizar las preguntas. Por favor, hacerlos por escrito, ¿listo? Ahí en el WhatsApp. Un abrazo, que tengan buena tarde todos y entonces nos veremos, si Dios nos lo permite, ahí por el medio del WhatsApp. ¿Listo? Chao, pues.